Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Jorge Lara. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y asuntos políticos. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Maestro, pues sigue el asunto de la persecución, una persecución política, una persecución ilegal contra el gobernador de Tamaulipas, el señor Cabeza de Vaca. Y bueno, pues el asunto llega ya a un tema entre, pues una pelea abierta entre los poderes. ¿Frente a qué estamos? Se viola la Constitución, no se hace caso a resolutivos de la Corte, tampoco se toma en cuenta pues la soberanía del Estado y el Congreso local. ¿Frente a qué estamos? Bueno, Ricardo, este fenómeno se describe por la ciencia política como desvío de poder, es decir, la utilización de los instrumentos legales que existen para mantener el orden, pero que se desvían, se pervierten para finalidades particulares, en muchas ocasiones, del gobernante, como es el caso. Aquí no estamos advirtiendo el contexto de una política anticorrupción o de seguridad o de combate a la impunidad que sea coherente, que se advierta como genuina, con enormes favoritismos, con enorme discrecionalidad y en donde más bien se hace en cono en contra de los adversarios y además jugando con los tiempos, maltratando el debido proceso, es decir, tiene todos los rasgos de un desvío de poder que inhibe justamente lo que toda sociedad debe buscar, que es precisamente un orden institucional, que se investiguen las faltas de quien sea, Claro. pero que sea de manera objetiva, imparcial, oportuna, respetando debido proceso, sin hacer uso de la fuerza del Estado en una persecución de insinuaciones, de filtraciones, etcétera. A ver, maestro Lara, ¿esta desviación de poder es propia de los tiranos y las dictaduras? ¿Es así o no? En efecto, la democracia genera y el orden constitucional genera mecanismos constitucionales que son precisamente para mantener el orden. Y es una perversión que se utilicen de manera tramposa, discrecional y de manera sucia solamente, ¿verdad? Para la obtención de beneficios políticos o electorales, como es el caso en donde pues no hay ninguna casualidad en el hecho de que sea en víspera electoral que se detona este y otros temas, Ricardo, que solamente tienen que ver con adversarios. Si no fuera por la prensa libre, si no fuera por los líderes de opinión, si no fuera por las instancias que no están bajo la férula del gobierno, no se escucharía sobre presuntos casos también de corrupción de personas allegadas al poder en este momento. A ver, vamos por partes. El gobernador Cabeza de Vaca, fue acusado de delincuencia organizada y de otros delitos. Interviene la Corte y la Corte dice que, bueno, pues según el artículo 111 constitucional, le corresponde al Congreso local pues hacer lo propio, es el término que se utiliza, y esto se entiende como que pues determinará el Congreso local. ¿Por qué luego un juez ordena la detención del gobernador, a pesar de que la Corte es muy clara? Bueno, hay que aclarar que el gobernador Cabeza de Vaca fue sometido a un proceso de declaración de procedencia en el que se decían tres delitos: defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Y las autoridades se cebaron en el tema de la delincuencia organizada, filtraron una cantidad de información de bajísima calidad, de portales de internet de ínfima calidad periodística, con, perdón la expresión, puros chismes, puras habladurías, temas de hace 20 años, maltratando al debido proceso, maltratando la presunción de inocencia. Esos fueron los cargos que durante meses se estuvieron ventilando.
para terminar en el proceso de desafuero, en donde la Cámara de Diputados, aún controlada por Morena, desechó los cargos de la Unidad de Inteligencia Financiera de lavado de dinero y delincuencia organizada y solamente atribuyó para desaforar el tema del delito de defraudación fiscal por 6 millones de pesos por una compra de un departamento, mismos que además ya habían sido pagados al fisco federal. Entonces, ¿qué quedó de todas esas acusaciones, insinuaciones y filtraciones? No quedó nada. No obstante, parece que la Fiscalía General de la República insiste y no obstante que no fue desaforado por estos cargos, al parecer se presenta una solicitud ante un juez que por lo que se ha hecho público emitió una orden de aprehensión. A mí me parece, Ricardo, que esta orden de aprehensión emitida a contracorriente de lo señalado por el ministro Alcántara Carrancá, más bien se debió a presiones y en todo caso me parece que el juez que la emitió no leyó el contexto constitucional que rige este tema, que no solamente consiste en el artículo 111 que tú bien señalas, sino también la Constitución del Estado de Tamaulipas, que en uso de la soberanía que tiene, instruye la realización de un proceso de homologación. Debo decir que Tamaulipas no es el único estado, son una gran cantidad de entidades federativas que tienen este proceso, digamos, de condicionamiento al desafuero de la Cámara Federal. Y Tamaulipas fue muy claro, fue muy contundente, no se homologa en ejercicio de sus atribuciones soberanas, cosa que ha molestado al centro y bueno, pues eso deja ver pues que no hay un respeto tampoco al orden federal. A ver, estamos viendo, maestro Lara, la sumisión del Poder Legislativo en el caso del desafuero, la sumisión del Poder Judicial en el caso de esta orden de aprehensión y la sumisión de la Fiscalía. La pregunta concreta, ¿no tenemos leyes, no tenemos derecho, no tenemos quien haga justicia en México? Pues es una reflexión que yo creo que más que pregunta parecería ser una descripción de lo que está ocurriendo, porque tenemos normas constitucionales categóricas que inhiben que ocurra esto que está sucediendo, e insisto, no solamente sobre el caso Cabeza de Vaca, sino distintas insinuaciones que se hacen en la conferencia mañanera, que más bien parece un cadalso público cotidiano en contra de quien no esté de acuerdo con el presidente, y lo cual pues es una amenaza muy preocupante al esquema democrático que todos queremos tener. Muy bien, si nos permite, maestro, vamos a una pausa. Volvemos en un momento. No se vaya, tenemos más.